Buenas noches, mi nombre es Edgar Enrique Brito Ferreira, soy estudiante de Sociología del CAD de Popayán. Esta ponencia se realiza para el curso Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. El estudio y comprensión del curso Pensamiento Sociológico y Latinoamericano me ha permitido conocer la importancia, evolución y los cambios sociales que ha tenido la región. Por esta razón, es necesario conocer las diferentes teorías planteadas por los investigadores, así como utilizar conceptos o un vocabulario adecuado e ilustrativo para referirnos a las diferentes circunstancias o momentos históricos. Para ello, el desarrollo de la actividad final denominada argumentación, comenzaré por hablar de las corrientes sociológicas latinoamericanas. Seguidamente, haré una reflexión individual y finalmente se definirán los conceptos utilizados. Dentro de las corrientes sociológicas latinoamericanas encontramos la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL, donde Raúl Previs ha intentado explicar el motivo por el cual ciertas regiones se mantienen rezagadas desde el punto de vista de sus ingresos por habitante y por qué ese rezago va acompañado de una marcada desigualdad distributiva, tanto dentro de la región rezagada como de los países. En el manifiesto fundacional de la CEPAL, en 1949, Previs eligió la difusión lenta y desigual del progreso técnico a escala internacional como punto de partida para explicar el origen de las diferencias en el grado de desarrollo de los países. A partir del movimiento desigual de la tecnología emergen dos estructuras polares, el centro y la periferia, que se perpetúan de manera endógena en el tiempo. De otro lado, Celso Furtado analiza los fundamentos teóricos del estructuralismo latinoamericano, mostrando cómo no son incompatibles con la racionalidad de la teoría neoclásica keynesiana que dominaba el pensamiento económico en las décadas de la posguerra. Por el contrario, lo que el estructuralismo hace es incluir la acción del Estado dentro de la racionalidad del mercado mediante el concepto de estructura. Asimismo, José Miguel Ahumada manifiesta que estamos en medio de una crisis orgánica, es decir, la mayoría de la población ya no cree en lo que creía antes y vivimos el tiempo cuando la vieja hegemonía comienza a morir y la nueva no termina de nacer. Vivimos, por lo tanto, en la incertidumbre de lo que viene. En esta crisis orgánica ha cambiado el consenso activo al cuestionar el lucro en la educación y la mirada utilitarista hacia los trabajadores, pues se hizo una crítica al objetivo de vivir en sociedad. Por su parte, Osvaldo Zunkel manifestó que la teoría estructuralista está inicialmente influenciada por la macroeconomía keynesiana. Las primeras teorías del desarrollo como un fenómeno acotado a la acumulación de capital y los antecedentes del debate entre monetarista y estructuralista en torno al fenómeno inflacionario. La teoría de la dependencia. Immanuel Wallerstein analiza el capitalismo como un sistema basado en una relación económica, social, política y cultural, que surgió a finales de la Edad Media y que se dio lugar a un sistema mundial y a una economía mundial. Este enfoque, que distingue al centro de la periferia y la periferia, enfatiza en el rol hegemónico de las economías centrales en la organización del sistema capitalista. Por su parte, André Gunder Frank sostuvo que las relaciones de dependencia en el mercado global
se reflejan en las relaciones de dependencia estructural dentro de los estados y entre las comunidades. Aunque existen diferencias entre los enfoques de la dependencia, generalmente la pobreza es explicada como un resultado de las circunstancias particulares de la estructura social, el mercado laboral, la condición de la explotación de la fuerza de trabajo y la concentración de ingresos. Fernando Cardoso y Enzo Faleto en sus análisis proponen la formulación de modelos o tipos de formaciones sociales. Sostienen que las sociedades latinoamericanas pertenecerían a un tipo estructural denominado generalmente sociedad tradicional y que se está produciendo el paso a otro tipo de sociedad llamada sociedad moderna. Mauro Marini indica que el problema que plantea el intercambio desigual para América Latina no es precisamente el de contrarrestar la transferencia de valor que implica, sino más bien el de compensar una pérdida de plusvalía y que es incapaz de impedirla al nivel de las relaciones de mercado. La reacción de la economía dependiente es compensada en el plano de la producción interna. La teoría de la liberación de Camilo Torre es en gran medida una doctrina humanista que comenzó en América del Sur en la década de los 1950, cuando el marxismo estaba haciendo grandes ganancias entre los pobres debido a su énfasis en la redistribución de la riqueza y su promesa a los campesinos pobres para compartir la riqueza de la élite colonial y así mejorar su situación económica. La teología de la liberación fue reforzada en 1968 en la segunda conferencia latinoamericana de obispos, que se reunió en Medellín, Colombia. La idea era estudiar la Biblia y luchar por la justicia social en las comunidades cristianas católicas, puesto que el único modelo gubernamental para la redistribución de la riqueza en un país sudamericano fue un modelo marxista. La redistribución de la riqueza para elevar el nivel económico de los pobres en América del Sur tuvo un sabor definido de marxista. La teoría del desarrollo y subdesarrollo por Osvaldo Zunkel utiliza para identificar un país tiene necesariamente alguna de estas facetas como principal elemento de referencia. Hay quienes prefieren hablar de países pobres y consideran por lo tanto las otras expresiones como mero eufemismos, porque tienen subdesarrollo, un concepto donde prevalecen los aspectos relativos a la distribución del ingreso, tanto entre países ricos y pobres, como entre ricos y pobres dentro de cada país. La teoría de la revolución por Carlos Marx, en su manifiesto comunista, es incluso más verdad hoy que cuando apareció en 1847. Pongamos un ejemplo. En el periodo en que Marx y Engels escribían, el capitalismo de los grandes monopolios se encontraba muy lejano en el futuro. No obstante, explicaron cómo la libre empresa y la competencia inevitable conducirían a la concentración del capital y a la monopolización de las fuerzas productivas. Algunas de las principales ideas que exponía la explosiva trilogía de Marx eran las siguientes. La economía no debe divorciarse de la moral pública y la política. Los derechos de propiedad son el resultado de un proceso histórico violento y abusivo. Mientras esto ocurre, los trabajadores viven en la pobreza, reciben salario para subsistir y se enfrentan a un desempleo rampante. Si son conscientes o no, existe una lucha de clase entre trabajadores y la burguesía. Si la economía es una ciencia, existen unas leyes universales que predicen su evolución.
el capital recoge esas leyes y por eso puede predecir a grandes rasgos el futuro del capital, su caída y la toma del poder del proletariado. Uno de los motivos de la muerte del capitalismo es que éste combina la superproducción de sus fábricas y la existencia de una población que no tiene recursos para comprar lo que se produce. Las fábricas de la clase capitalista están condenadas a la quiebra debido a la mecanización masiva. La teoría de la decolonialidad del poder, formulada originalmente por Aníbal Quijano a principios de los años 90 y ampliada posteriormente por la Red Latinoamericana de Intelectuales Activistas ligado a lo que se ha denominado proyecto de modernidad, colonialidad y descolonialidad, es una de las propuestas epistémicas más debatidas en el escenario intelectual contemporáneo en América Latina, especialmente en la región andina. Esta propuesta ha sido y es actualmente central en el proceso de emergencia de nuevas perspectivas críticas e ideas radicales, no solo en el campo académico, fundamentalmente, junto al accionar epistémico y político de los diferentes movimientos sociales. Teoría de la subalternidad. Para entender el origen y el desarrollo del concepto de subalternidad en los cuadernos de la cárcel, es fundamental señalar que Gramsci escribe sus notas en la prisión en función de un balance de sus experiencias políticas previas, el impacto de la revolución de bolchevique, los consejos y las ocupaciones de fábrica entre 1919 y 1920, la fundación del Partido Comunista de Italia en 1991, los debates en el seno de la Tercera Internacional y el ascenso del fascismo. Los cuadernos tienen como propósito, por lo tanto, revisar y desarrollar el conjunto de ideas que se forjaron al calor de estos acontecimientos. Teoría de los estudios culturales. Las industrias culturales cobran cada día más fuerza en las esferas políticas por ser el conjunto de bienes y servicios culturales que generan beneficios económicos relevantes y contribuyen a la conformación de identidades y al fortalecimiento de derechos culturales. Sin embargo, su incursión en la agenda pública está marcada por intensos debates, tanto en América Latina como en la Unión Europea. Hoy urgen estudios que sobrepasen el discurso de la economía de la cultura y las visiones parciales de la sociología y la antropología para lograr compaginar sus dos objetivos esenciales. Pasamos a la reflexión individual. Inicialmente hay una pregunta que nos dice: ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región y cuál es la responsabilidad que tiene en la comprensión de las complejidades de nuestras sociedades? América Latina se encuentra alterada por una serie de protestas, paros y manifestaciones sociales y políticas, las cuales han ido creciendo de manera impresionante en las últimas semanas. Se nota un panorama tenso en diferentes países de la región, los cuales relacionaré de la siguiente manera. Bolivia, su presidente Evo Morales se vio en la necesidad de renunciar debido a las constantes denuncias de la población por el fraude electoral. Chile viene siendo objeto de jornadas violentas de protesta en las cuales la ciudadanía exige igualdad. Asimismo, se deben al aumento en las tarifas del transporte público. En Ecuador se presentaron manifestaciones por el desmonte de los subsidios de los combustibles. En Haití atraviesa su crisis debido al aumento de la pobreza y al descontento por el escándalo de corrupción en la ayuda a Venezuela de Petrocaribe,
de 4.000 millones de dólares. Sumado a esto, la escasez de alimentos que se presenta. Continuando con los países que se encuentran en crisis, encontramos a Argentina. El gobierno no solo fracasó en su intento de frenar la inflación, sino que los precios están viviendo una disparada histórica. Hoy Argentina tiene las tasas de interés más altas del mundo. Asimismo encontramos a Venezuela. La crisis política, económica y social que sufre este país tiene sus principios desde el 2013, evidenciando sus problemas principalmente en la crisis financiera, la escasez de productos básicos y medicina, el aumento del desempleo, el cierre de empresas privadas, una migración masiva de sus habitantes, la disminución del crédito a las empresas privadas, manejan una hiperinflación, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la caída de los precios del petróleo. Por su parte, Honduras, actualmente su presidente, Juan Orlando Hernández, ha enfrentado las manifestaciones que exigen su renuncia ante el juicio de su hermano por narcotráfico en los Estados Unidos. En el país de Perú, su mandatario, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción. De lo anterior, nuestro país Colombia no es ajeno y desde hace varias semanas viene siendo objeto de diferentes formas de manifestaciones, paro, bloqueo y los famosos cacerolazos, todos concentrados en el paro nacional, a raíz del descontento de la sociedad con la administración del presidente Iván Duque, al cual se le viene exigiendo lo siguiente. Primero es las garantías de seguridad para los líderes sociales y excombatientes de la FARC. En segundo, no a la reforma laboral. En tercero, la defensa de la educación pública de calidad. Cuarto, no a la reforma pensional. Quinto, contra la corrupción que se presenta en altas esferas. Sexto, no al holding financiero. Séptimo, contra la reforma tributaria. Octavo, por mejoras de un salario mínimo digno. Noveno, por el incumplimiento en los acuerdos de paz. Y décimo, por la defensa de la protesta social como un derecho. Como segunda reflexión, encontramos la pregunta: ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? ¿Y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? La relación de la crisis de la modernidad con el colonialismo es muy amplia, por lo cual me referiré a este tema. La crisis de la modernidad a nivel de individuos hace referencia a que vivimos en un mundo de individuos serviles, en un mundo en el que los individuos se han reunido para formar un rebaño, siendo más vulgares que sociales. La crisis de la modernidad a nivel político trajo consigo el nacimiento del Estado-Nación, el cual hoy está en crisis. Los primeros de la historia fueron Francia, España y Portugal. En el Estado-Nación y de forma más tardía nació la democracia representativa. Ambos inventos fueron concebidos en pecado, de ahí que hoy en día estén en crisis. La crisis de la modernidad a nivel económico es el gran paradigma económico triunfante en la modernidad. Fue el liberalismo económico y así nos va. Hoy en día las grandes corporaciones gobiernan el mundo a sus anchas. La riqueza global aumenta, pero su distribución es cada vez más injusta y desigual. Los poderes públicos trabajan para el capital y los errores del capital los paga el pueblo. La crisis de la modernidad a nivel medioambiental se ve reflejada a que consideramos el medio ambiente que nos rodea como una especie de vertedero y como un enorme depósito de suministro, sin ninguna otra consideración. Esto ya está pasando factura
En muchas ciudades grandes, como por ejemplo Madrid, no se puede vivir de la polución que hay. La crisis de la modernidad. A nivel científico y técnico, nos encontramos con que por un lado han habido avances incuestionables, pero por otro, ciertas prácticas e ingenios son un desastre. Por ejemplo, las farmacéuticas juegan con la salud de las personas por el bien de sus beneficios. El desarrollo tecnológico es cada vez más contaminante, pues está más orientado al consumo masivo que al beneficio común. Dando continuidad al análisis, existe otra pregunta, que es ¿cómo el profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades? El compromiso de profundizar en el conocimiento de pensamiento propio nos obliga a intentar aprender el movimiento de la realidad social, entendida como una articulación de procesos heterogéneos, con base en tres supuestos. El primero, el supuesto del movimiento. El segundo, el supuesto de la articulación procesual. Y el tercero, el supuesto de la direccionalidad. Estos tres supuestos permitirán elaborar una estrategia epistémica que no limite la potencialidad de la realidad social y a la vez la expresión de las potencialidades del conocer. Continuando con el desarrollo de la actividad, vamos a definir los conceptos utilizados en la sociología latinoamericana. Inicialmente tenemos la palabra desarrollo, que es igual a crecimiento, aumento, progreso o evolución de algo. Seguimos con el subdesarrollo. Es una etapa inferior al desarrollo en el cual no se cuenta con los suficientes recursos o tecnología para realizar ciertas actividades. La sociedad tradicional se basa en las reglas y costumbres fijadas en el pasado y que por lo tanto tienen un gran respeto por la tradición y la forma de comportarse que ésta dicta. La sociedad moderna. La sociedad moderna ya ha atravesado la fase inestable del proceso de modernización y ha logrado un nivel general de organización y desarrollo que le confiere cierta estabilidad, desde la cual sigue evolucionando con más seguridad. Centralidad. Hace referencia a que algo o alguien se encuentra ubicado en el centro. Periferia. El concepto refiere a aquello que rodea a un cierto centro como una zona determinada, un contorno o un perímetro. Capitalismo. Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Dependencia. Situación de la persona o cosa que depende de otro. Eurocentrismo. Es una cosmovisión que, en su forma más básica, coloca a Europa como centro del mundo. Etnocentrismo. Actitud del grupo, raza o sociedad que presume su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de estos otros grupos, razas o sociedades. Urbano es un adjetivo que se usa para indicar que algo es perteneciente o relativo a la ciudad. Rural, medio rural o paisaje rural son conceptos que identifican al espacio geográfico calificado como rural, es decir, lo opuesto a lo urbano. Pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona o una sociedad. Riqueza es la abundancia de los recursos materiales e inmateriales, también la posesión colectiva, riqueza social o nacional. Colonial, manifestaciones artísticas de una colonia en el que se dan elementos del arte propio de la metrópoli en mezcla con los indígenas. Decolonial, da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial que en el capitalismo global persiste bajo las formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. Dictadura.
Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total. Democracia. Sistema político que define la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a su gobernante. De esta forma doy por terminada la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.